para mucho. El infierno que nunca existió. Primera parte. Sheol, Hades y Tártaro. Los escritores de las escrituras hebreas y griegas se inspiraron para escribir exactamente lo que Elohim les dijo que escribieran. Desafortunadamente, ningún traductor fue tan inspirado. Yahshua nunca usó la palabra infierno y nunca usó ninguna palabra griega, hebrea, aramea o de cualquier otro idioma que signifique lo que la mayoría de la gente cree que significa infierno. De hecho, esta palabra no aparece en las escrituras. Entonces vamos a ver qué palabras han estado siendo traducidas como infierno en todos los idiomas en los que las escrituras han sido traducidas. Sheol. La única palabra hebrea que se traduce como infierno en el Tanaj es la palabra Sheol. ¿Sí? Que aparece 65 veces en el texto masorético. Las versiones como la Torre Samat o la Reina Valera de 1909 la traducen a veces con añadidos en bastardillas como infierno, sepulcro, mortuorias, profundo, a punto de morir, abismo, etc. En la versión Valera, Sheol se traduce infierno 11 veces, sepulcro 30 veces, sepultura 13 veces, abismo 3 veces, profundo 4 veces, huesa, fosa y hoyo 2 y 1 vez cada una. Además, en Yeshaya 7:11 el texto hebreo leía originalmente Sheol y se tradujo Hades en las antiguas versiones griegas, ¿sí? Y también se tradujo como infierno en otras. En las versiones posteriores a la de 1960, que es la más común, ha sido transliterada como Seol, con la excepción de Yeshaya mencionado, que extrañamente es traducida como lo profundo. El Sheol era, en la mente hebrea, el lugar donde todos iban cuando morían. Aunque no se describe como un lugar de castigo, algunos sugieren que existe la idea de ser apartados de la presencia de Elohim. Sin embargo, aunque esa sea la idea de algunos, no es la idea de las escrituras. Si subo al cielo, estás ahí. Si hago mi cama en el Sheol, allí estás tú, dice el Mismor 139. El resto de las palabras que son traducidas como infierno, aunque a veces son transliteradas de sus originales, son Hades, Tártaro y Gehenna. Vamos a ver Hades. Hades se deriva del verbo griego eido y significa el que no se puede ver o lo que no se puede ver, si es decir, lo invisible, literalmente algo que no se podía ver. Por eso aplica al inframundo, cuando ya no se podía ver a la persona. Hades es además la palabra utilizada en la Septuaginta para traducir la hebrea Sheol, justamente. Por lo tanto, Sheol y Hades significan invisible en cuanto al mundo invisible del más allá, donde van las almas de los muertos. Estas dos palabras no describen lo que significa la palabra teológica inglesa o en cualquier otro idioma, infierno. Como ya mencionamos antes, las traducciones han derivado de la inglesa King James en buena medida, porque también han derivado de la Vulgata, no es solo de la King James, ¿no es cierto? Pero entre esas dos han hecho estragos. El hecho de que sus traductores no entendieron lo que significaba Sheol y Hades se prueba por lo siguiente. En Yoná, en el capítulo 2, dice, desde el vientre del infierno lloré. El original hebreo dice desde el vientre del Seol, sí, literalmente, lo cual es evidentemente una metáfora que muestra lo terrible que puede llegar a ser estar en el interior de un pez estando aún vivo, ¿no es cierto? Yoná lo experimentó como haber bajado a la fosa, otra traducción para el lugar al que van los muertos, ¿no es cierto? Pero ciertamente no en un infierno de fuego, evidentemente, ni se le cruzó por la cabeza. Así la traducen las versiones modernas de la Reina Valera como Seol, pero tiene un interesante histórico. Por ejemplo, y dijo, invoqué en mi angustia a Jehová y él me oyó, desde el seno del Seol clamé y mi voz oíste. En otra versión, en la de 1862, esta es la Biblia del Oso, la primera, la de 1600. En la de 1800 dice, clamé de mi tribulación a Jehová y él me oyó, del vientre del infierno clamé y oíste mi voz. En la de
1909 dice, clamé de mi tribulación a Jehová y él me oyó del vientre del sepulcro, clamé y mi voz oíste. O sea, todas las veces la tradujeron como se les antojó, de maneras completamente diferentes. Interesante que el primer traductor, o sea, Reina, transliterara Sheol, ¿no es cierto? O sea, como Seol, no importa, y después fuera traducida como infierno, como sepulcro, ¿no? Actualmente y ya desde hace décadas se utiliza de nuevo la transliteración en la Reina Valera. Pero si Sheol significa el mundo invisible, no tenemos ningún problema. Sí, ciertamente, Jonás estuvo en el vientre del pez y en el mundo invisible, por así decir, porque estuvo como si se hubiera muerto, ¿no es cierto? Sabemos que él estuvo en el vientre del pez durante 3 días y 3 noches, ¿no es cierto? Como está escrito. Esto concuerda también con las palabras de Yahshua, que dijo, porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, en Matías 12, ¿no? En Corinthiim Aleph, en el capítulo 15, el texto griego de la versión King James y en la Reina Valera también, contiene la palabra griega Hades. Dice, ¿dónde está, oh muerte? Y la palabra es Thanatos, tu aguijón. ¿Dónde, oh sepulcro? Y la palabra es Hades, tu victoria. ¿Sí? Esta es la Reina Valera 1960, la más común. Ellos tradujeron la palabra griega Hades como tumba o sepulcro, pero dieron una traducción alternativa, infierno, en el margen. Estoy hablando de la King James y se puede encontrar en las notas de comentario. Y dice, oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? O nota, te pone ahí, hell, o sea, infierno, o infierno, ¿dónde está tu aguijón? Muchas versiones traducen las dos palabras que hemos leído, o sea, Thanatos, y que es el dios de la muerte griego, y Hades, que es el dios del inframundo griego, como muerte, las dos. Entonces, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? Que no corresponde. En Gitgalut 20, del 13 al 14, el texto griego contiene la palabra Hades, que tradujeron a la palabra inglesa hell, infierno, ¿no es cierto? Y en una época en la Reina Valera también. Y en algunas otras versiones, son muchas, no estoy haciendo un examen exhaustivo en cada una, pero si se ponen a buscar y solamente utilizan un comparativo, se van a dar cuenta que muchas lo mantienen. En el margen pusieron la traducción alternativa de grave, que es sepulcro justamente en inglés. El mar entregó los muertos que había en él y la muerte y el infierno entregaron los muertos que había en ellos y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el infierno fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la segunda muerte. Esto está en la King James y ha sido traducido. En la Reina Valera dice, el mar entregó los muertos que había en él y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos. Fueron juzgados cada uno según sus obras y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Debería comenzar a parecernos que los traductores no estaban muy seguros acerca del significado de las palabras Hades y Sheol. Sin embargo, el lector moderno de una Biblia, King James sobre todo, impresa en la actualidad, no se va a enterar de esto porque muchas de las ediciones modernas han eliminado esas lecturas marginales en las cuales se decía que la gente no estaba segura, que los traductores tenían dudas en cuanto a eso. Con todo, pueden bajar el módulo separado en la eWord que yo he utilizado, que se encuentra en estas citas antiguas. ¿Será que algo huele mal por aquí? Porque la verdad es que nosotros tenemos que tener en cuenta que los lectores de la Biblia de habla inglesa no solo son millones de personas, sí, un buen sector muy importante, sino que son básicamente el sector influyente más importante, porque en el idioma inglés es donde nacen la mayoría de todas las ideas. Entonces, Hades aparece 11 veces en el texto griego de la King James y en la Reina Valera. Sin embargo, en la Reina Valera es transliterado como Hades 10 veces, siendo la que falta precisamente el pasuk de Corinthiim Aleph que se cita, ¿sí? Mientras que en la King James es traducida como hell, infierno, sí, todas las veces. Entonces, según la King James, Yahshua estuvo en el infierno. Pero es obvio que el alma de Yahshua no estuvo en un infierno de juego, ¿sí? Porque no dejarás mi ser en el Hades, ni a tu santo dejarás ver corrupción. Su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción, dice el libro de Hechos, ¿no es cierto?
El tártaro. La palabra griega tártaro aparece una sola vez en las escrituras. Es el lugar donde los malajim, pecadores, ¿no es cierto?, están reservados para el juicio. Porque si Yahweh no dejó sin castigo a los mensajeros que pecaron, sino que habiéndolos arrojado al tártaro en prisiones de oscuridad, los entregó para ser reservados en el juicio. Esto está en Kefá Bet en el capítulo 2. ¿Sí? Todas estas palabras han sido traducidas como infierno en la versión King James, aún en la actualidad se mantienen de esa manera, y también en las versiones más antiguas de la Reina Valera. Pero ninguna de las palabras tiene un significado ni siquiera estrechamente relacionado con el significado que los teólogos le han dado a la palabra inglesa, a la palabra en español, a ese concepto infernal. ¿Sí? Muchas Biblias traducidas en los últimos 100 años no contienen la palabra infierno. Casi todos ellos no han encontrado ninguna justificación para traducir Sheol como infierno, ¿sí? Y tampoco Hades como infierno. Por lo tanto, casi todas las Biblias no contienen ninguna referencia a ese concepto moderno de infierno, sobre todo en el Tanaj. Desde Bereshit hasta Malachía, el infierno ha desaparecido en la mayoría de las versiones. La King James sigue igual, por ejemplo. Muchas Biblias han eliminado la palabra por completo, y llegará el día en que todas las Biblias ya no enseñarán ese concepto pagano que nunca debió haberse infiltrado en las traducciones, pero lamentablemente es mantenido por los malos predicadores como una doctrina de odio. Shalom Educati Johnny. El infierno que nunca existió. Segunda parte, la Gehenna. Esta es otra palabra griega que aparece 12 veces en el Berihadashá, 11 veces en los Evangelios y una vez en la epístola de Jacob. Yahshua usó esta palabra 7 veces. Algunas de las apariciones de Gehenna están en pasajes paralelos, es decir, que se refieren al mismo asunto, ¿no es cierto? Que están ahí, están relacionados. Gehenna es la forma griega del hebreo Ge-Inom. Literalmente significa valle de Inom. A veces se lo conoce como el valle de los hijos de Inom también. En el Tanaj, Tofet también se refiere a este lugar y aparece con este nombre 10 veces. Por ejemplo, también profanó el Tofet que estaba en el valle de Ben-Hinnom para que ninguno entregara al fuego a su hijo o a su hija en honor a Moloch, dice. Gehenna es un valle que se encuentra al oeste y suroeste de Jerusalén. En el valle, Israel ofreció a sus hijos como holocausto a Moloch. En Yirmeyá oímos a Yahweh hablando con Yirmeyá acerca de este sacrificio. Ellos me dieron la espalda y no la cara. A pesar de que les he enseñado persistentemente, no hacen caso ni aceptan corrección. Pusieron sus abominaciones en la casa que lleva mi nombre y la contaminaron. Y edificaron los lugares altos de Baal que están en el valle de Ben-Hinnom, donde le ofrecieron sus hijos y sus hijas a Moloch, cuando yo nunca he mandado ni me ha venido a la mente que hicieran esta abominación, y así trajeron culpa sobre Yahudá. Dice Yirmeyá en el capítulo 32. Yirmeyá dice que este valle algún día se llamaría el Valle de la Matanza, porque el pueblo de Yahudá ha hecho lo que me desagrada, declara Yahweh. Han puesto sus abominaciones en la casa que se llama por mi nombre y la han contaminado. Han edificado los lugares altos del Tofet que están en el valle de Ben-Hinnom, para quemar en el fuego a sus hijos y a sus hijas, cosas que no les mandé ni me pasó por la mente. Ciertamente viene el tiempo, declara Yahweh, cuando no se hablará más del Tofet ni del valle de Ben-Hinnom, sino del valle de la Matanza. En el Tofet serán sepultados hasta que no haya más lugar. Los cadáveres de este pueblo servirán de comida a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, sin que nadie las espante. Haré cesar en las ciudades de Yahudá y en la ciudad calles de Jerusalén la voz de gozo y de alegría, la voz del novio y de la novia, porque todo el país caerá en ruina. Esto está en Yirmeyá en el capítulo 7. Esta escritura tuvo su cumplimiento histórico en el 70 después de la era común con la destrucción de Jerusalén, ¿no es cierto? El rey Josías en sus días profanó este lugar, derribando todos los ídolos, aplastándolos o quemando huesos humanos sobre ellos, o sea, sobre los altares, ¿no? Probablemente los de los mismos sacerdotes que presidían estos rituales, porque eso lo contaminaría. A un judío no se le permitía tocar nada que fuera, un ser humano muerto. Sabemos perfectamente cómo contaminaba
a la muerte. Así que tengamos en cuenta que era el propio pueblo de Elohim el que estaba haciendo sacrificios en esos lugares. No, Elohim no había mandado nada. Él dijo que tal cosa nunca entró en su mente. También tengamos en cuenta que ni una sola vez en todo el Tanaj fue esta palabra Heinon traducida como infierno. Nada que ver. En los días de Yahshua, este valle era un vertedero de la ciudad, muy parecido a los basureros modernos. Siempre estaba lleno, por lo tanto, siempre había algo para que el fuego consumiera y gusanos alimentándose. Por eso dice, donde el gusano no muere y el fuego no se apaga. Y era un lugar apropiado solo para el desperdicio. Ciertamente, si un judío alguna vez fuera enterrado en la ajena, sería la cosa más humillante que podría sucederle. De hecho, muchos cuerpos de criminales eran lanzados ahí, por eso es que era una cosa sumamente degradante. Entonces, que Yahshua le dijera a un judío religioso como un fariseo que su vida, sus obras religiosas, su devoción a Elohim solo eran aptas para el basurero de la ciudad, era insultarlo de la peor manera posible, ¿sí? Los judíos hicieron grandes esfuerzos para que sus funerales fueran grandes eventos. Herodes, por ejemplo, hizo que mataran a los líderes de Israel el día de su muerte para que Israel llorara su muerte. Entonces pensó una cosa muy mala y muy nefanda, porque mandando juntar los nobles de todos los lugares y ciudades de Judea en un lugar llamado Hipódromo, los mandó a encerrar allí. Después, llamando a su hermana Salomé y al marido de esta, Alejo, dijo: muy bien sé que los judíos han de celebrar fiestas y regocijo por mi muerte, pero podré ser llorado por otro motivo y alcanzar gran honra en mi sepultura si hacen lo que yo os mandare. Maten a todos estos varones que he hecho poner en guarda en la hora que yo fuere muerto, porque toda Judea y todas las casas me hayan de llorar a pesar y a mal grado de ellas. Esto está en el libro de Guerra de los Judíos, escrito por Flavio Josefo. Con todo, Herodes no era judío sino edomita, ¿no es cierto? Era de Idumea. Aún así, sin alcanzar este grado de crueldad enfermiza, este es el tipo de mentalidad que tenían los judíos con respecto a su vida y la forma en que deberían dejar este mundo. Incluso hoy en día se escuchará a los judíos decir que lo más importante que posee una persona es su nombre. Harán todo lo posible por mantener vivo su nombre, darán nombre a edificios, comenzarán cimientos, pondrán piedras fundamentales y para mantener vivo su nombre. Esa es una forma que para ellos es mantener vivo el nombre. Y muchos que ya no creen en una resurrección ni nada, sienten que esta es la única forma en que pueden sobrevivir más allá de la tumba, que su nombre permanezca en la mente de las generaciones futuras. Su íntimo pensamiento es que sus casas serán eternas y sus habitaciones para generación y generación. Dan sus nombres a sus tierras, mas el hombre no permanecerá en honra, es semejante a las bestias que perecen. Dice el mismo 49. Y estas cosas, como podemos ver, ya pasaban. Volviendo a infierno, uno puede caminar por esta calle, por este valle, del Gehenna, ¿no es cierto? Incluso hoy regresar ileso por sus incendios que no existen y sin ser tocado por los gusanos, que de hecho consumieron una buena parte de la comunidad religiosa sacerdotal de Israel en la destrucción de Jerusalén, porque sus cuerpos fueron lanzados realmente en ese lugar. Su sangre corrió hasta ese mismo valle que Yahshua profetizó sería el lugar de sepultura vergonzoso para cientos de miles de judíos de esa misma generación a la que Yahshua estaba hablando. Por favor, recordemos que no fueron los paganos, ni el pecador de la calle, ni los romanos quienes se encontraron en este infierno, como la KGB quiere expresarlo, ¿sí? Y algunas otras versiones. Fue el propio pueblo de Elohim, incluso más, fueron aquellos que pensaron que estaban más cerca de Elohim que ningún otro en la tierra. Sería bueno que los cristianos dejaran su propio fariseísmo cristianoide, porque están peligrosamente cercanos a un nuevo valle de la matanza. Todo lo que este valle representa en el Tanaj debe trasladarse al Berija de allá. En ninguna parte del Tanaj este lugar se traduce como infierno, y en ninguna parte del Tanaj hay siquiera un indicio de que este lugar se refiere a un lugar de castigo eterno después de la muerte. La palabra a la que Yahshua se refirió con más frecuencia, que las escrituras King James desafortunadamente eligieron traducir como infierno en el Berija de allá, y que muchas versiones acompañan, ¿sí? Introduciendo una doctrina que hoy, aún habiendo corregido las traducciones y utilizando las palabras originales, no se sale más de la mente de los lectores.
es esta palabra ajena, justamente, Valle de Hinnom, Valle de los hijos de Hinnom. Un estudio completo de este lugar disipará muchos mitos sobre su significado, cosas del Tanaj. Las referencias bíblicas para este estudio las dejo aquí para el que quiera ir y mirar. Recuerden, este lugar nunca se conoce como infierno, ¿sí? En el Tanaj no tiene este concepto, no existe, ¿sí? Les dejo referencias para a dónde aparece en el Tanaj, a dónde aparece también en el Berihaya. Cabe mencionar que la mayoría de estas referencias provienen de la boca de Yahshua, ¿sí? Cada referencia a esta palabra ajena fue dirigida al propio pueblo de Elohim y no a gentiles, desconocidos, extranjeros, paganos, ni nada por el estilo. Entonces, Gehenna es una localidad muy conocida cerca de Jerusalén y no debería traducirse como infierno más que Sodoma y Gomorra, que también fueron dos ciudades, ¿no es cierto? La palabra para infierno nunca se emplea en el Tanaj para significar otra cosa que el lugar con el que todo judío estaba familiarizado, donde iba el alma justamente después de la muerte. La palabra debería haberse dejado sin traducir, como está en algunas versiones, transliterada, ¿no es cierto? Y no se malinterpreta. Los judíos a quienes Yahshua se dirigió no la malinterpretaron. Walter Barfún, un autor, dice muy correctamente qué significado le atribuirían los judíos que estaban familiarizados con esta palabra y sabían qué significaba el Valle de Hinnom cuando la oyeran usada por nuestro Adón. Contrariamente a todo el uso anterior, transferirían su significado de un lugar en cuya localidad e historia habían estado familiarizados desde su infancia, sabían que era el basurero de la otra cuadra, a un lugar de miseria en un submundo. Evidentemente no. ¿Por qué regla de interpretación entonces podemos llevar a la conclusión de que esta palabra significa un lugar de miseria después de la muerte? La Gehenna nunca se menciona en los apócrifos como un lugar de castigo futuro, como lo hubiera sido si tal hubiera sido su significado antes y también en la época de Mashiach. Los apócrifos han sido, en muchos casos, libros bastante fantasiosos con los cuales se pretenden levantar ciertas doctrinas y en ninguno de ellos aparece la doctrina del infierno. Cosa que, vamos, si hubiera sido verdad tendría que haber estado metido, ¿no? Ningún escritor judío como Josefo o Filón la usó jamás con el nombre de un lugar de castigo futuro, ¿no es cierto? Con ese concepto, como lo hubieran hecho si realmente hubiera sido su significado. Ningún autor griego clásico jamás alude a esto, por lo tanto era una localidad judía y nada más. El primer escritor judío que lo nombra como un lugar de castigo futuro es Jonathan ben Uziel, quien escribió, según varias autoridades, en algún lugar de entre el siglo II y el siglo VIII de la era común. ¿Tá? No se sabe exactamente. El primer escritor cristiano que llama a la Gehenna infierno es Justino Mártir, sí, que escribió alrededor del 150 de la era común. Pero ni Mashiach ni sus apóstoles lo nombraron nunca a los gentiles, no se lo mencionaron jamás, solo a los judíos, lo que demuestra que es una localidad conocida solo para los judíos, no hubiera sido un punto de referencia para los demás, ¿sí? Si hubiera sido un lugar de castigo realmente después de la muerte, corresponde para todo el mundo y tendrían que haberlo mencionado para todos. Solo se menciona 12 veces en 8 ocasiones en todo el ministerio de Mashiach y los apóstoles y en las Besorot y epístolas. ¿Habrían sido realmente fieles a su misión de no decir nada más que esto sobre un tema tan vital como un infierno sin fin si tenían la intención de enseñarlo? Solo Yahshua y Jacob lo mencionaron. Ni Shaul, ni Yahanan, ni Kefá, ni Judá, ni ninguno lo emplea jamás. No habrían advertido a los pecadores acerca de esto si supieran que un infierno de tormento después de la muerte existía. Shaul dice que no rehuyó declarar todo el consejo de Elohim y sin embargo, y aunque fue un gran predicador de la Besorá a los gentiles, nunca dijo que la Gehenna fuese un lugar de castigo después de la muerte, jamás lo mencionó. El doctor Thomas Thayer comenta significativamente: el Salvador y Jacob son las únicas personas en todo el Berihadashá que usan la palabra. Yahanan el Bautista, que predicó al más malvado de los hombres, no la usó ni una vez. Shaul escribió 14 epístolas y sin embargo ni una sola vez lo menciona. Kefá no la nombra, ni Judas. Y Yahanan, quien escribió la Besorá, las 3 epístolas y el libro de Gigaluk, nunca lo emplea en un único caso.
Las palabras griegas de lago de fuego en Hitgalut no son equivalentes a Gehenna como nos han hecho creer y eso lo vamos a estar estudiando después, ¿sí? Ahora bien, si el infierno o la Gehenna realmente revelan el terrible hecho de la aflicción sin fin, ¿cómo podemos explicar este extraño silencio? ¿Cómo es posible si conocieran su significado y lo creyeran como parte de la enseñanza de Mashiach, que no lo hubieran usado 100 o 1000 o millones de veces, en lugar de no haber usado nunca, nunca, con este concepto, explicándolo bien y correctamente, dando detalles, aclarando todas las ideas, sacando de todas esas preguntas que se les han ocurrido a todos los seres humanos desde que esta aberración existe, todas esas preguntas siendo respondidas por los apóstoles y por el propio Yeshua. ¿Cómo es posible? ¿Sí? ¿Cómo pueden no haberlo usado nunca? El libro de Maaseh contiene el registro de la predicación apostólica, la historia de la primera plantación de la congregación entre judíos y gentiles y abarca un periodo de 30 años, más o menos desde la ascensión de Mashiach. En toda esta historia, en toda esta predicación de los apóstoles de Yeshua, no se menciona el infierno. En 30 años de esfuerzos misioneros, los hombres de Elohim dirigiéndose a personas de todos los caracteres y naciones, de todos los idiomas, sí sabemos, nunca, bajo ninguna circunstancia, los amenazaron con los tormentos del infierno. No deberían haberlo hecho si existiera, ¿sí? No aludieron siquiera a él de la manera más distante. Frente a un hecho como esto, ¿puede alguien creer que la Gehenna significa un castigo sin fin y que esto es parte de la revelación divina, una parte del mensaje de la Besorá al mundo? Bueno, estas consideraciones muestran cuán imposible es establecer la doctrina en revisión sobre la palabra infierno, una palabra que no aparece jamás como tal en las escrituras. Todos los hechos están en contra de la suposición de que el término fuera usado por Mashiach o sus discípulos en el sentido de castigo sin fin, ¿sí? No hay el menor indicio de ese significado que se le atribuye ni el más mínimo aviso preparatorio de que esta nueva revelación debería buscarse en aquella vieja palabra familiar. Había que ir a buscarlo ahí, ¿no es cierto? Yeshua nunca lo mencionó a los judíos incrédulos ni a nadie más fue que a sus discípulos, sino 2 veces durante todo su ministerio, no fueron ni 4 veces en total. Si fuera el tabernáculo final de millones de infelices, no estarían sus advertencias abundantes, no tendrían que ser abundantes en exhortaciones para evitar eso. ¿Sí? No debería haberse esforzado mucho más. Él usó esta palabra de manera condenatoria solo una vez contra los fariseos, supuestamente creyentes, pero muertos a los ojos de Yeshua. Serpiente, generación de víbora, ¿cómo escaparán de la condenación de la Gehenna? E inmediatamente explicó que esa condenación estaba por venir sobre ellos en su misma vida. Miren, yo les envío profetas, sabios y escribas, y de ellos a unos los matarán y ejecutarán en maderos. Serán todos los discípulos y todos los primeros seguidores. Y a otros los azotarán en sus sinagogas y los perseguirán de ciudad en ciudad. Para que caiga sobre ustedes toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre del justo Hebel hasta la sangre de Zecaría, hijo de Berequía, a quien ustedes mataron entre el santuario y el altar. En verdad les digo que todo esto recaerá sobre esta generación. ¿En el futuro o en esa época? Ellos lo hicieron en esa época, todo eso. Estas cosas se cumplieron históricamente, como ya dijimos, ¿no es cierto? Y esto fue después de la salida de los discípulos y todo lo demás, y el resto se cumplió, ¿no es cierto? El castigo sobre ellos en la destrucción del templo. Shalom, Claudio. Cinco textos del Tanaj reclamados. El profesor Stuart es un ortodoxo, ¿sí? Solo se atreve, no, es medio, no, a veces sí, a veces no, pero hay algunos que andan subidos al muro, esto es difícil a veces. Solo se atreve a afirmar que 5
de los 64 pasajes proporcionan alguna prueba de que la palabra significa un lugar de castigo después de la muerte. Este es un estudio interesante. Estos, dice, pueden designar el futuro mundo de la aflicción. Y observa, el significado será correcto si suponemos que el Sheol designa el castigo futuro. O sea que si no lo suponemos, no necesariamente. Como veremos, es posible interpretar todos los textos que exhiben Sheol haciendo referencia meramente a la sepultura, ¿no es cierto?, al más allá, y por lo tanto es posible interpretar todos ellos como designando una muerte violenta y prematura infligida por la mano del cielo. Los malvados acabarán en el Sheol, todas las naciones que ignoran a Elohim, dice el Salmo 9. Los malvados aquí son las naciones, ¿sí? Mis enemigos, o sea, los enemigos de David. Es decir, no son individuos, sino las naciones que se olvidan de Elohim, las naciones vecinas, los gentiles, serán convertidos en Sheol, o sea, serán llevados al Sheol, serán hechos muerte, morirán como naciones por su maldad. No se trata de pecadores individuales. Los impíos volverán aún al infierno, a la muerte o al sepulcro. Todas las naciones que se olvidan de Elohim, los enemigos de Elohim y de su pueblo, no solo serán frustrados y rechazados, sino conducidos a la destrucción, y no meramente individuos, sino naciones. No se trata de individuos. El doctor Allen, de otro lugar, dice: el castigo expresado en este pasaje es cortar la vida, destruir de la tierra mediante algún juicio especial y llevarlo al estado invisible de los muertos. El texto no parece significar con toda certeza algo más que el estado de los muertos en su morada profunda. Significa una muerte violenta y prematura infligida por la mano del cielo, dice el primer profesor. Para los hebreos, la expresión bajar al Sheol, ¿sí?, no implicaba tormento eterno, sino simplemente morir, o sea, ir al sepulcro, el cuerpo, y por el alma irse al lugar donde descansa el alma. El segundo que se menciona es del libro de Job, sí, en el capítulo 21. Pasan sus días en paz y de repente descienden a la tumba. Dice tumba, y otro que dicen descienden al cielo, y otros dicen descienden al infierno. O sea, cada una traduce como quiere. Sinceramente, nadie podría reclamar este texto como una amenaza de castigo después de la muerte, porque no tiene ningún sentido. Es una mera declaración de muerte súbita, ¿sí?, que es uno de los castigos, justamente, que Yahweh dice que van a tener todos los injustos. Una muerte repentina es el castigo, y no completar los días de su vida es el castigo que espera a aquellos que cometen transgresiones. Los malvados, dice literalmente, envejecen en días buenos, pero de repente bajan al Sheol, como una muerte repentina no esperada, justamente. El tercero está en Mishlei 5, Proverbios. Sus pies descienden a la muerte, sus pasos van firmes al Sheol. Este lenguaje, paralelamente a la muerte y al Sheol, anuncia que la mujer extraña, o sea, un encuentro sexual casual, puede ser para nosotros en la vida moderna, ¿no es cierto? Porque no es necesario ir a buscar una prostituta por ahí para llegar a tener un encuentro sexual casual, y es la mujer extraña, justamente, camina por senderos de rápida e inevitable pena y muerte. Esto no se refiere a ningún tormento eterno, sino a un fin de la vida antes del tiempo. Nuevamente, los que practican estas cosas, hombres y mujeres, dirigen sus pasos al Sheol rápidamente, pero los que no las practican también terminan en el Sheol. No quiere decir que los que hacen estas cosas se mueren y los demás no. Todos mueren y todos terminan en el Sheol, ¿sí? Por lo que no podemos determinar el Sheol como lugar de castigo. Porque si tanto los que cometen infracción como los que no van a parar ya, no tiene ningún sentido. De manera que la implicación, la intención del proverbio es otra. El temor de Yahweh aumentará los días, pero los años de los impíos serán acortados. ¿Sí? Dice el Mishlei 10, en el capítulo 10. A esto se refieren de manera simple y directa a los pasuquín anteriores, a la muerte temprana de los malvados, porque Yahweh promete: hijo mío, no te olvides de mi enseñanza, y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te añadirán.
La mujer insensata no sabe que allí están los muertos, que sus convidados están en lo profundo del Sheol, dice Proverbios 9. El Sheol se utiliza aquí como una figura también de la horrible condición, destino de los que siguen los caminos del pecado, o sea, los caminos de la fornicación y el adulterio. Están muertos mientras viven. Ya están en el Sheol o en el reino de la muerte. Nos está diciendo que de repente se murieron todos o se mueven en medio del acto. No pasa por ahí, ya están muertos. Y ciertamente no alcanzarán el nivel de vida que se les estaría destinado de otra forma. Finalmente, en Proverbios 23 dice, no rehuses corregir al niño, porque si lo golpeas con vara no morirá. Lo golpearás con vara y librarás su alma del Sheol. Sheol se usa aquí como también la sepultura o el lugar a donde va a parar el alma para denotar la muerte que los rebeldes experimentan temprano como castigo por su rebeldía. Pero en ningún caso se puede suponer que signifique un lugar o condición de castigo después de la muerte, algo en lo cual Shlomo no creía como el resto de los hebreos, y en todo esto los eruditos están de acuerdo. El significado real de la palabra. Entonces, todos los eruditos aceptan que el significado de Sheol es el inframundo, la religión, el lugar, perdón, la región de los muertos, ¿sí? La sepultura, el sepulcro, la región de los espirituales y difuntos, todo lo que tiene que ver con la muerte, por así decir, lo pueden llegar a relacionar con esta palabra. En realidad es mucho más que un simple sepulcro, porque en el sepulcro se pone el cuerpo, como ya hemos dicho, y el alma va a parar al Sheol. Pero estos 5 pasajes no enseñan la doctrina que muchos creen que puede enseñar, no tiene nada que ver con lo otro. Es el injusto poseedor de riquezas desciende a la muerte. Las naciones que se olvidan de Elohim son destruidas como naciones. Los pasos de las mujeres lascivas conducen a la muerte. Sus invitados están en el camino de bajada, ¿no es cierto? La vara que corrige sabiamente al niño rebelde lo salva de la destrucción del pecado. Acá no tenemos nada de infiernos castigadores eternos. No hay indicio de un infierno sin fin y de un infierno por post-mortem en estos pasajes. Y si no en estos 5, ¿sí? Que son los que han seleccionado, los que no están muy del todo convencidos, entonces se admite que no está en ningún pasaje que contenga realmente la palabra. Y como ya hemos dicho, todos los muertos descienden al Sheol, buenos y malos. Porque ese es el lugar de espera, ¿sí? Este único punto ya desmiente el asunto de un infierno de fuego eterno, más allá de que el Hades y la muerte serán lanzados al lago de fuego, ¿sí? Vamos a hablar de estas cosas en detalle en breve, y también de la historia inventada de que Yahoshua llevó a los creyentes al cielo y varias cosas. Que el Sheol hebreo nunca designa un lugar de castigo, es en un estado, futuro de existencia. Tenemos el testimonio de muchos eruditos realmente, sí, incluso entre los llamados ortodoxos, o sea, los que están ahí, que no se apoyan del todo, ¿no es cierto? No hablamos de universalistas y nada más. Por ejemplo, Sheol en todo el Tanaj no significa un lugar de castigo para las almas de los hombres malos solamente, sí, sino la sepultura o el lugar de la muerte, donde va a parar los muertos, de una forma u otra. Sheol en sí mismo considerado no tiene conexión con el castigo futuro. Son un montón de citas que yo les dejo para que se vea realmente que sucede lo mismo que con las vacunas hoy, ¿no es cierto? Hay un montón de personas que afirman que toda esa pavada no existe, y unos locos que tratan de ridicularizar, de desmentir, de hablar mal de aquellos que cuestionan las doctrinas de demonios, ¿sí? El doctor Muenscher, autor de Una historia dogmática en alemán, dice: las almas o sombras de los muertos vagan por el Sheol, el reino de la muerte, un tabernáculo en las profundidades de la tierra. ¿Sí? Allá van todos los hombres sin distinción y no hay retorno. Cesa todo dolor y angustia, reina un silencio inquebrantable, todo es impotente y quieto, y ni siquiera la alabanza de Elohim se oye más. Y esto lo confirma David. Porque en la muerte no hay memoria de ti. En el Sheol, ¿quién te alabará? Dice el Mishle en el Mismor 6, en el Pasuk 5. Bien, chicos, habiendo terminado, vamos a dar por encerrada la charla. Abba los bendiga grandemente y nos vemos después en el resto de los estudios y reuniones, ¿sí? Shalom a todos, bendiciones.